El Renacimiento es el nombre dado a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas. La ciudad de Florencia, en Italia, fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento, que se extendió después por toda Europa. 400. Movimiento artístico originado en Florencia a principios del siglo XV. Se fundamenta en la recuperación de los ideales estéticos de la antigüedad y de su sistema de expresión artística. No es una imitación, sino un renacer, un nuevo comienzo, una recuperación pero con una dosis de modernización, propios de la época. Supone el rechazo del antinaturalismo, predominante en los siglos anteriores. Es sustituido por una representación del mundo real basado en la racionalización del espacio y en el estudio profundo de la escultura y la arquitectura clásica. Se sirve de la idea de belleza, como expresión mimética de la naturaleza. Cuando la obra de arte imita la naturaleza, imita la creación de Dios, por lo que consigue una obra bella. El naturalismo se convierte en la razón estética. El 400 se inició en Italia a comienzos del siglo XV hasta el siglo siguiente. Florencia fue su centro iniciador, impulsado por los Medici. A lo largo de la segunda mitad del siglo se propagó por el resto de Italia y llegó a Europa al siglo siguiente. Fue uno de los periodos más importantes del panorama artístico europeo. En él surge el taller del maestro, quien recibe encargos de los clientes. El hombre es la obra más perfecta de Dios. En este arte revoluciona las técnicas de pintura, consiguiendo la perspectiva. En la escultura se vuelve a la clásica griega y romana, y con respecto a la arquitectura hay un retorno a las líneas del arte griego y romano. Sus máximos exponentes son: en la escultura se interesaron por representar el cuerpo, como Donatello, el David o Lorenzo Ghiberti, el sacrificio de Isaac. En la pintura se aplicaron en los cuadros la perspectiva, representando a la profundidad, como Masaccio, Angelico, Botticelli, Mantegna, etc. Y en la arquitectura Brunelleschi y Battista Alberti. Cinquecento es un periodo dentro del arte europeo. Se caracteriza por el paso del teocentrismo medieval al antropocentrismo humanista de la Edad Media y estéticamente por la búsqueda de las formas artísticas de la antigua clásica y la imitación. Comprende dos fases, comienza en el Alto Renacimiento y termina con el Bajo Renacimiento. El Cinquecento tuvo su centro en la Roma de los papas. Los artistas más destacados del periodo inicial del Cinquecento italiano fueron Leonardo da Vinci y Rafael Sanzio. En el foco romano, Bramante, San Gallo, Julio Tomando, como en otro foco, de entre los que destaca la escuela veneciana de pintura Giorne y Tiziano. En la literatura italiana del siglo XVI se encuentran figuras como los poetas Pietro, Vasari Castiglione y Tasso, tratadistas políticos como Nicolás Maquiavelo y científicos como Giordano Bruno. Los focos artísticos principales en el resto de Europa occidental experimentaron a lo largo del siglo XVI una influencia y transmisión de las formas renacentistas. Mantuvieron una fuerte personalidad, especialmente en la zona conocida como Países Bajos, la pintura flamenca El Bosco, Joaquín Patinir, la pintura alemana Adolphe Duero, Francia, escuela de Montaigne-Blum, literatos como Rostand, pensadores como Montaigne y los politiques de la época de las guerras de religión y reformistas religiosos como Calvino. Inglaterra, el estilo Tudor y la arquitectura isabelina, además de la figura intelectual de Tomás Moro, y en cuanto al Renacimiento español se inició los denominados siglos de oro, que en el siglo XVI destacó en artes plásticas Juan de Juanes, Alonso Berruguete, Pedro Machuca, con el Greco, Garcilaso, Luis Vives, Fray de León, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, López de Rueda, el primer Lope de Vega y el primer Cervantes.
El Renacimiento italiano se inició en un periodo de grandes logros culturales. En Italia se extendió a finales del siglo XIV, constituyendo la transición entre el medievo y Europa moderna. Los orígenes del movimiento pueden rastrearse en las esferas literarias como el mecenazgo, el intelectualismo y la curiosidad por la cultura clásica. La palabra Renacimiento tiene un significado explícito que representa el renovado interés del periodo en la cultura de la antigüedad clásica. De allí mismo se etiquetó como la Edad Oscura. Estos cambios estuvieron concentrados en la clase alta y la población cambió poco en la relación de la Edad Media. Comenzó en la región de Toscana, en las ciudades de Florencia y Siena. Más tarde tuvo impacto en Roma, reconstruida por los papas del siglo XVI. Las ideas e ideales del Renacimiento se difundieron por el resto de Europa, centrado en Fontainebleau y Amberes y el Renacimiento inglés. Esto incluye recreaciones literarias a escritores como Petrarca, Castiglione y Maquiavelo, obras del arte de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, y grandes obras de arquitectura como la iglesia de Santa María de Fiore y Basílica de San Pedro en Roma. Italia del Norte en la Alta Edad Media. A finales de la Edad Media, el centro y el sur de Italia era más pobre que el norte. Roma era una ciudad llena de ruinas y los estados papales constituían una región pobremente administrada. El papado se había trasladado a Aviñón, en Francia. Nápoles, Sicilia y Cerdeña estaban bajo dominación extranjera. Los artículos de lujo comprados en Oriente, por ejemplo, especias y tinte y seda, se importaban que estos estados italianos. Las ciudades-estado del interior se beneficiaban con la rica tierra de cultivo del Valle del Po. Florencia se convirtió en una de las ciudades más ricas del norte italiano por su producción textil de lana. Desde Egipto, los científicos y filosóficos del pensamiento arañe extrañaron al norte de Italia. Llegaron desde Constantinopla en 1453 con los textos griegos y con los estudiosos que enseñaron a los italianos a leerlos en renovadas academias en Venecia y Florencia. Los estudios humanistas buscaron manuscritos antiguos en la biblioteca monástica y recuperaron a Tácito y a otros autores latinos. Economía europea. Las rutas comerciales de los estados italianos del Mediterráneo con la Liga Hanseática del Báltico y regiones boreales del continente para crear una economía europea unificada por primera vez desde el siglo III. Las ciudades-estado italianos se expandieron y crecieron en poder para convertirse de hecho en independencia del Sacro Imperio Romano. Florencia bajo los Médici. A finales del siglo XIV, la familia de Florencia eran los Albizzi. Sus principales oponentes eran los Médici, primero con Juan de Médici y luego su hijo Cosme. Difusión del Renacimiento. Los ideales del Renacimiento se difundieron primero desde Florencia hasta los estados venecios de Toscana, como Sierra y Luca. La cultura toscana pronto se convirtió en el modelo de